Bueno, soy Gustavo Yatusis, profesor de filosofía, y en esta ocasión vamos a ver cuál es la diferencia entre enseñar y adoctrinar alumnos. Enseñanza, adoctrinamiento. Primero vamos a decir que enseñar viene del latín señalar hacia, es decir, tiene como digamos, una meta, un camino, señalar hacia. La enseñanza tiene claramente un horizonte, empuja hacia adelante, tiene una dirección, señalar hacia, seña, enseñar, ¿no es cierto? Señalar, ¿no es cierto? Tiene que ver con la señal, ¿no es cierto? Señalar hacia. Mientras que el adoctrinar tiene que ver con la comunicación de una doctrina, adoctrinar, ¿no es cierto? En ese sentido, mientras que digamos, la educación lanza hacia adelante, el adoctrinamiento más bien nos encierra, por decirlo así, en un contexto más bien cerrado, clausurado. Es una doctrina, algo ya armado, constituido, donde, a diferencia de la enseñanza que abre caminos, en el adoctrinamiento más bien hay un único camino o contexto. Dicha esta breve introducción entre lo que es la enseñanza y lo que es el adoctrinamiento, vamos a ver ahora algunos puntos que tienen que ver con características que diferencian, o si ustedes quieren, diferencias entre adoctrinar y enseñar o adoctrinar. Esto que vamos a decir tiene que ver ante todo con el contexto escolar, con las escuelas primarias, secundarias, etc. Pero también se puede tener un alcance lógicamente más extenso, ya que no solo en las escuelas se adoctrina o se puede adoctrinar, aunque no se debe, sino también en otros contextos no precisamente escolares, podemos decir extraescolares. Voy a mencionar algunos de esos puntos. El primero lo formulo de la siguiente manera: la educación busca convertir al alumno en un individuo autónomo con juicio propio. En individuo autónomo, libre, con capacidad crítica, con juicio crítico. Mientras que el adoctrinamiento, por su parte, se caracteriza por una fe ciega y la ausencia, podemos decir total o parcial, pero la ausencia de un pensamiento crítico en el alumno o el alumnado. Prefiero decir más bien el alumnado porque mientras que la educación busca generar individuos autónomos con capacidad crítica en cada uno, individualizado, digamos, el adoctrinamiento más bien apunta al conjunto, no al individuo, a cada uno, sino al conjunto como tal. Segunda característica y a la vez diferencia entre enseñar y adoctrinar, lo formulo de la siguiente manera. La educación, en cuanto a que señala hacia, es abierta, mientras que el adoctrinamiento, en cuanto a que es una doctrina, es cerrado. La doctrina, entonces, en cuanto a que señala hacia, es abierta, tiene perspectivas, tiene horizontes, tiene otras cosmovisiones, etc. En cambio, el adoctrinamiento, en cuanto que ya es una doctrina armada, que más bien tiende a ser comunicado o infundida, es cerrado. Una tercera característica o diferencia entre enseñar y adoctrinar lo formulo de esta manera. La educación genera el pensamiento libre y autónomo.
autónomo. Mientras que el adoctrinamiento instaura, una genera, esta otra instaura, ¿no es cierto? El pensamiento único y común al resto de los adoctrinados. Ya lo dije anteriormente con otras palabras, ¿no? Entonces, la educación como tal busca generar, ¿qué cosa? Pensamientos libres, autónomos, ¿no? Mientras que en el adoctrinamiento se busca no generar, sino más bien infundir, comunicar. ¿Qué cosa? Un pensamiento único, donde no queda espacio, por decirlo así, para la generación de pensamiento autónomo. Porque, como dijimos, la educación es abierta, el adoctrinamiento tiende a ser más bien cerrado. Avanzamos un poquito más con estas características y vamos a decir ahora en un cuarto punto que la educación propone mientras que el adoctrinamiento impone. El adoctrinamiento dice esto es así. Y como dijimos también ya, no queda espacio para otras perspectivas. Mientras que en la educación la mirada es más amplia, más holística, más abarcativa, por lo tanto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la educación propone contenidos, principios, informaciones, etcétera, propone. El adoctrinamiento, dijimos, impone. Esto es así y punto, ¿no? En un quinto punto ahora vamos a decir que la educación promueve la libertad en el alumnado y el adoctrinamiento busca la esclavitud, es decir, la dependencia del alumno. Palabras más, palabras menos, pero quizás el término que une y a la vez distancia a la enseñanza del adoctrinamiento sea la palabra libertad. Por eso es que se hace como recurrente en esta breve exposición lo que es el tema de la libertad. Porque claro, como estamos diciendo, la educación siempre va a promover la libertad, no solo del conjunto, sino de cada uno, ¿no es cierto? ¿No? Es individualista en este sentido, ¿no? Mientras que la educación, el adoctrinamiento como tal, lo que hace es imponer, más que proponer, dijimos, imponer, en este caso, un estilo, una manera, que no es una, sino que es la manera, ¿no? El estilo, ¿no es cierto? ¿No? Por eso entonces, mientras que la educación genera esa y esas libertad como libertades individuales, el adoctrinamiento más bien esclaviza al conjunto, a cada uno, pero al conjunto, es su fin, y en ese sentido podemos entonces hablar de un sometimiento, en cuanto que lo somete, lo esclaviza, el adoctrinamiento. Avanzamos con algunas ideas más en esto que tiene que ver con las características y diferencias entre enseñar y adoctrinar. Podemos decir ahora que la educación promueve el pensamiento libre, pensamiento ahora libre, ¿no es cierto? Autónomo, y el adoctrinamiento no permite ni la duda, ni la crítica, ni la mirada diferente. Estamos ahora, en continuación con lo anterior, estamos dando más características de lo mismo que estamos hablando. Entonces, mientras que la educación promueve el pensamiento libre, porque tiene respeto hacia la dignidad de cada persona, de cada alumno en este caso, y le comunica informaciones, pero que son siempre abiertas, como hemos dicho, para que a la vez el propio alumno pueda generar otras informaciones, otros datos, otros conocimientos, otras miradas, otras perspectivas, etc. Porque el conocimiento nunca es estanco, nunca es cerrado, siempre es abierto. En cambio, en el modo del adoctrinamiento, esto no es así, porque es una doctrina, es cerrada y se impone.
no se propone, sino que se impone. Por lo tanto, no queda espacio entonces ni para la duda, ni para la crítica, ni para la mirada diferente. En otro punto, vamos a decir ahora que la educación busca que la enseñanza recibida tenga devolución del alumno. Un feedback, ¿no es cierto? Una devolución, ¿no es cierto? ¿No? Entre docente y alumno, por ejemplo. El docente propone algo, el alumno responde, puede decir que está de acuerdo, que no está de acuerdo, puede aportar ideas, etc. ¿no? Es decir, hay una devolución de parte del alumno. En cambio, en el adoctrinamiento no necesariamente es así, sino que más bien se busca que el alumno asimile, sin cuestionar, que asimile lo que se le transmite. De esta manera, entonces, el adoctrinamiento, en cuanto a que busca comunicar nada más que el alumno asimile, entonces de esta manera lo que hace es eliminar la capacidad crítica en el alumno, crítica y racional, lógicamente. Lo lógico, lo racional, no tiene cabida en el adoctrinamiento o en el modo de adoctrinar, sino que lo que busca el adoctrinamiento es más bien que los adoctrinados repitan nada más que lo mismo, que todos repitan lo mismo. Es decir, se instala una manera única de ver las cosas, de pensar las cosas, ¿no es cierto? Y ya para ir entrando a los puntos finales, vamos a decir que la educación genera información, como venimos diciendo, mientras que el adoctrinamiento lo único que hace, en términos generales, es comunicar posturas ideológicas, posturas. Es decir, se planta, toma una determinada postura ideológica, ¿no es cierto?, una idea que la hace radical. Y se enseña eso, se predica eso, se infunde eso, se impone eso. La educación en cambio, dijimos, lo que hace es generar distintos tipos de información, no una sola información, sobre un hecho histórico, persona, acontecimiento, contexto social, etc. ¿no? Varios puntos de vista, miradas, etc. ¿no? Mientras que la educación educa, por lo tanto, en la libertad de expresión, que es algo que tiene que ver mucho entre esto de enseñar y adoctrinar, la libertad de expresión, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, la educación educa en la libertad de expresión, mientras que el adoctrinamiento lo que hace es anular precisamente la capacidad de las libertades individuales. De alguna manera las niega. De alguna manera las niegas. ¿no? La educación crea ciudadanos responsables socialmente hablando, ciudadanos responsables, mientras que en el adoctrinamiento lo que se hace más que formar ciudadanos es formar adeptos, ¿no? Adeptos que solamente reproduzcan esas ideologías que son infundidas. ¿no? Entonces, la educación forma ciudadanos responsables socialmente, dijimos, y en el adoctrinamiento lo que se hace es más bien formar o constituir adeptos que simplemente reproduzcan lo que le han infundido. Nosotros reproducen lo que le han infundido en esa doctrina que es siempre cerrada y que no permite disensos ni pensar distinto, etc. ¿no? La educación comunica, transmite, promueve la ciencia, importante esto, ¿no? La educación promueve la ciencia, cosa que no lo hace, o en general no lo hace el adoctrinamiento, ¿no? En el adoctrinamiento, en cambio, lo que se hace es inculcar, dijimos, ideas o creencias, ¿no? O pensamientos, es decir, se les dice a los alumnos cómo deben pensar y qué tienen que pensar, cómo pensar y qué pensar, y lo que no se debe pensar, si hay una manipulación directa en el pensamiento. ¿no? Esto en el caso del adoctrinamiento, ¿no? Bueno, en fin, hasta aquí podríamos
llegar por hoy. Y para cerrar, vamos a decir que cuando el adoctrinamiento es más radical, podemos estar hablando ya de algo más profundo, más grave, que es un lavado de cerebro. Y que cuando a estas ideas que se infunden se busca que los alumnos repitan lo mismo, alumnos o personas, estamos en un lavado mental, algo todavía más grave, ¿no? Ambos, tanto el lavado de cerebro como el lavado mental, que tienen que ver con el adoctrinamiento, lo que hace en definitiva es anular la capacidad de pensar y por lo tanto de ser libres, ¿no? No estamos entonces ante algo menor, en el caso del adoctrinamiento. Hoy más que nunca es necesario entonces promover la educación que esté totalmente despegada de cualquier tipo de adoctrinamiento, sobre todo del político, en los diseños curriculares de nuestras escuelas primarias y secundarias. Que tengan ustedes un buen día.